Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y ese texto cautivó mi mente y mi corazón, a tal grado que me tomó mucho tiempo pasar por ese texto. He estado predicando secciones de Gálatas y llegué a ese versículo y me detuve de manera total. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el propósito del pastor. Ese es el resumen del propósito del ministerio de un pastor. Ver que Cristo sea formado en su congregación. Pablo era muy apasionado por la santificación de su gente. Él era apasionado por la santidad de su gente. Un poco de trasfondo antes de que veamos eso de manera específica. Y esta es una introducción larga, así que relájense. Pablo, el ultraortodoxo, judío, fariseo, legalista, la estrella creciente en el judaísmo, se convirtió a Cristo en el camino a Damasco. Llamado a ser apóstol a los gentiles, aunque él tenía un corazón por Israel, una pasión por la salvación de ellos, que él de hecho casi se deseaba ser anatema, si eso podía llevarlos a salvación, planta iglesias en varios viajes misioneros y escribe cartas de regreso a ellos como su pastor, como también el apóstol de Cristo. Su primera carta, lo más probable es que fue Gálatas, escrita alrededor del 49 después de Cristo, inmediatamente después del Concilio de Jerusalén, y el Concilio de Jerusalén se encuentra en Hechos 15, habló del asunto de la salvación por la fe únicamente. Después de ese concilio, la pregunta surgió acerca de la fe únicamente, porque había gente que estaba hablando en el concilio y diciendo que la fe no era suficiente, que necesitabas fe, más circuncisión, más guardar la ley, más rituales de Moisés, judaísmo. Él escribe su primera carta, y esta carta es una defensa de la salvación por la fe únicamente, la parte más importante del Evangelio. Dado a las personas en la deidad, Padre, Cristo y el Espíritu Santo, es muy importante saber que la salvación es por la fe únicamente. Él ha ido a la parte sur de Galacia y había plantado iglesias en varios lugares. Plantó iglesias en Antioquía, Iconio, Derbe, Listra, esas 4 ciudades. Esa área no estaba lejos de donde él había sido creado, ahí en Tarso, de Cilicia. Ahora, su objetivo al escribir Gálatas de regreso a estas iglesias es establecer la doctrina de salvación por la fe únicamente, porque algunos legalistas, algunos maestros judíos habían venido de Jerusalén diciendo ser cristianos y demandando que Pablo y los Gálatas afirmaran que nadie podía ser salvo fuera de la circuncisión y de adherirse a las ceremonias mosaicas. En otras palabras, para poder entrar al cristianismo tenías que hacerlo mediante el judaísmo. Él escribió esto en contra de los legalistas judíos. Esta es la gran pelea, siempre es la gran pelea por el Evangelio. Las congregaciones galacias van a recibir esta carta y van a oír defensas poderosas. Pablo está profundamente preocupado. Su preocupación se manifiesta rápidamente en la carta. Vean el capítulo 1 por un momento, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto se hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Subrayen esto. Si añades algo a la fe, tienes un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo
Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, condenado, maldito, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Él pronuncia condenación en contra de cualquiera que predique otro evangelio. Y en este contexto, otro evangelio es un evangelio que está siendo predicado por personas que dicen que son cristianos, que creen en Cristo y que creen que la salvación es por la fe más obras. Los Gálatas eran creyentes genuinos. Regresen al capítulo 3 por un momento. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esto establece que estos lectores son creyentes verdaderos. Han visto la revelación de Jesucristo, han experimentado el poder del Espíritu Santo y ellos han sido bendecidos por el Padre, como el versículo 5 lo indica. Los judaizantes, al atacar al Evangelio verdadero, estaban atacando a la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban atacando al cielo. Pablo afirma que son creyentes verdaderos en el versículo 26 de ese capítulo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces él afirma que estos son creyentes verdaderos, habían comenzado en el Espíritu. Capítulo 4, versículo 28, dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ahora en el capítulo 3, si regresamos al versículo 1, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? J.B. Phillips tradujo o parafraseó esto, oh queridos idiotas, ¿cómo pueden ser tan estúpidos? Fascinó. ¿Puede una iglesia de creyentes ser fascinada? Aparentemente. O podemos decir como embrujada, que sería una idea. Vaiskano, un verbo griego usado únicamente aquí, no en ningún otro lugar. Significa fascinar o encantar o engañar con adulación, siempre con una intención mala. Siempre con una intención mala. Allí en el capítulo 5, versículo 7, estabais corriendo bien. ¿Quién os estorbó de seguir la verdad? Lo que estaba pasando ahí es que su santificación estaba siendo severamente interrumpida. Literalmente, estaban siendo encantados de una manera engañosa para guiarlos a la maldad. La palabra vaiskano es usada en literatura extrabíblica para hablar de cosas como encantamientos demoníacos y ojo malo y hechicería mala. No obstante, nos recuerda las palabras de nuestro Señor a sus propios discípulos en Lucas 24, cuando dijo, oh insensatos y tardos de corazón. Los creyentes verdaderos pueden ser insensatos y tardos de corazón, y los creyentes verdaderos pueden ser engañados. Podría llegar al punto de decir, yo creo, quizás, en la mayoría de las iglesias son fascinadas, engañadas. Él les dice, están atacando al cielo al tolerar la mentira de las obras como algo necesario para la justificación, para la salvación. Y como consecuencia están confundidos y su santificación está siendo retrasada. Ahora, esta no es una mera palabra analítica y fría por parte de Pablo. Él ve este engaño como una amenaza severa contra el propósito singular que tiene un propósito con su congregación, y ese consiste en ser el agente de su santificación.
elección es de manera total una obra de Dios. La justificación de manera total es una obra de Dios en un momento. La glorificación es de manera total una obra de Dios en otro momento. Pero entre la justificación y la glorificación solo hay una obra que se está llevando a cabo, y es la santificación. Y es un proceso. Y nosotros como pastores estamos involucrados en ser los instrumentos de Dios para lograr ese proceso. Su pasión está tan inflamada que él descubre su corazón ardiente en esta carta con un rango de emociones que realmente es sorprendente. Él de hecho escribe acerca de cómo él se siente aquí. Estas son las cosas que él dice acerca de cómo se siente. ¿Está sorprendido? Simplemente extrayéndolas de los 6 capítulos de Gálatas, él está sorprendido, está enojado, está amenazado, confundido, está temeroso, está agitado, está confrontando. Él es sarcástico, él es intolerante, él es severo, él está perplejo, él es dogmático, él es demandante, él está lastimado y él está humillado. Ese es un rango de aflicción negativa. Al mismo tiempo, él expresa su actitud amorosa, devota, obediente, con confianza, alentadora, sacrificial, protectora y fructífera y esperanza. No sé ustedes, pero yo vivo en ese mundo. ¿Ustedes viven en ese mundo? Si vives en ese mundo, entonces te preocupas por la santificación de tu congregación. Si estás centrado en ti, es sorprendente, realmente un rango sorprendente de pasiones pastorales. Con mucho dolor desviarme, he estado catalogando las palabras que describen a los pastores modernos, y ninguna de esas palabras aparece en mi lista. Aquí están las palabras que describen de manera más frecuente a los pastores modernos. Relevante, real, auténtico, misional, exponencial, cool, atractivo, innovador, multi lo que sea, multisitio, multiétnico, cultural, contemporáneo, milenario, milenial, sin ninguna intención escatológica aquí. Post-iglesia, post-verdad, intencional, formativo, inclusivo, heroico. De esto, ese es el lingo del ministerio pastoral en la actualidad. Las palabras que están ausentes son bíblico, santo, humilde, piadoso, separado, abnegado, puro, fiel, sacrificial. Pablo no estaba teniendo un agotamiento temporal psicológico. Él tuvo esta pasión a lo largo de su ministerio entero. 6 años después de escribir Gálatas, ustedes estarían familiarizados unas cuantas páginas a la izquierda, en 2 Corintios, conforme él le escribe en el capítulo 11, me gustaría que me tolerasen un poco de insensatez, porque os celo con celo de Dios. ¿Cuál es esta pasión 6 años después? Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Inclusive los Corintios, él dice, han caído en la misma fascinación, versículo 4. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Misma preocupación. Ustedes conocen la sección al final del capítulo 11, cómo él habla todas las cosas que él sufrió, y usted llega al final de eso. El sufrimiento más significativo, versículo 28, y además de otras cosas externas, lo que sobre mí se agolpa. ¿Quién siente el dolor más profundo? Es el pastor por la preocupación de todas las iglesias. Esas no son labores administrativas. Esa no es la preocupación por el presupuesto. Él lo describe en el versículo 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Así se siente un pastor.
La congregación en su iglesia, si es guiada al pecado, él siente el peso. Así de profunda es la pasión por la santificación en el corazón de un pastor. Ahí en el capítulo 12, en el versículo 14. Y aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, pero no busco lo vuestro, sino vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Nunca tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con ustedes. Y yo con el mayor placer gastaré lo mismo, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, porque amándoos más, he amado menos. Fue la misma pasión exactamente por la santificación de los suyos 10 años después. Él escribe Efesios, pasa en Efesios capítulo 4, en palabras muy conocidas, él dice, como uno que ha sido dado a la iglesia como apóstoles, y hay otros evangelistas y otros pastores maestros, versículo 11, Efesios 4, a fin, versículo 12, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Literalmente, edificando a la iglesia a semejanza a Cristo fue su pasión, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y Él, de manera semejante a los Colosenses capítulo 1, versículo 28, a quien proclamamos, esto es, a quien proclamamos, Colosenses 1, 28, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esa fue su pasión, ese fue su propósito, santificación de la gente encomendada a su cuidado. 15 años después, Pedro escribió, exhorto a los ancianos que están entre vosotros como anciano también yo con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pablo entendió, Pedro ciertamente entendió la pasión del pastor. Ahora, ¿de dónde aprendió Pablo ese compromiso? Él no tuvo un mentor terrenal. Él dijo al principio del libro de Gálatas, él no recibió el mensaje que se le dio de carne ni de sangre. Él no tuvo un mentor terrenal. Él tuvo a un maestro privado, particular, y fue el Señor Jesucristo. 3 años en el desierto, él aprendió lo que aprendió del Señor. El Señor fue su mentor, el Señor fue su maestro. Y ciertamente el Señor se lo presentó claro a Pablo, cuál era su pasión por su pueblo. Dice usted, bueno, ¿cuál es su pasión por su pueblo? Pase a Juan 17. En Juan 17, 13, Jesús ora al Padre, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. La pasión de Cristo por los suyos es gozo. Que tengan gozo pleno. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí está la pasión de Cristo por los suyos, santificación. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús está diciendo, mi propia santidad es el modelo para ellos. Más adelante en ese
capítulo, ahí en el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Quiero que manifiesten mi presencia en sus vidas. Esto es lo que Pablo desea, que Cristo sea formado en ellos. El Señor Jesucristo se santificó a sí mismo y santifica a la gente. El Señor Jesucristo llamó a Pablo a santificarse a sí mismo en el poder del Espíritu para que él fuera un ejemplo a santificar a la gente encomendada a su cuidado. Las Escrituras son claras en esto. 1 Corintios 1 y 2. Pablo a la iglesia santificada en Cristo Jesús, llamados a ser santos. 1 Corintios 1:30. En Cristo Jesús, quien ha sido hecho por Dios sabiduría y santificación y justificación. 2 Corintios 7:1. Amados, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 1 Tesalonicenses 4:3-4. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno sepa poseer su propio cuerpo en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como la gente que no conoce a Dios. 1 Tesalonicenses 3:12-13. Que el Señor os haga aumentar en amor para que Él pueda establecer vuestros corazones sin mancha en santidad ante Dios el Padre. Tito 2:14, me encanta este versículo. Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda obra mala y purificar para sí mismo un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. Romanos 6:19, eran esclavos del pecado, ahora se han vuelto esclavos de la santidad, de la justicia. Esta doctrina de la santificación define nuestro ministerio. Estamos a favor de la santificación del pueblo de Dios. Una obra de por vida progresiva. Esa es la razón por la que hacemos lo que hacemos. Conforme el creyente es santificado, conforme el creyente está siendo expuesto de manera incremental a la palabra de Dios y está viendo ejemplos de piedad del Espíritu de Dios, comienza a reducir los deseos de la carne, los engaños del mundo, los deseos de los ojos, y son reemplazados por un amor que se incrementa hacia el Señor, un amor hacia la obediencia, un anhelo que va creciendo hacia la santidad y aspiraciones por la voluntad y la honra del Señor. Esta es la obra a la que somos llamados. No podemos estar satisfechos con que han llegado ahí y que les gusta tu predicación. Debes sentir dolor en tu alma si no están siendo santificados de manera manifiesta. Ahora, creo que la santificación está llevándose a cabo en todos los creyentes verdaderos. Es una obra de Dios. Pablo dice, yo estoy en trabajo de parto. Ya había estado una vez en trabajo de parto, en parto espiritual, al llevarlos al nacimiento espiritual. Pero él ahora está de regreso, sufriendo dolores de parto, con el mismo dolor agonizante, para llevarlos a la madurez. La madurez es otra cosa que me parece ser algo raro que se ve en la iglesia en la actualidad. La adolescencia y la inmadurez parece ser lo que reina. Me preocupa esto porque la santidad, la piedad, la separación del pecado y del mundo es esencial para la santificación. En una ocasión en el pasado, todas esas cosas eran muy comunes en la vida de la iglesia. Yo crecí oyendo sermones regularmente de la necesidad de ser santos y piadosos, separación del pecado, de la separación del mundo. Los predicadores solían presentar llamados a la santidad. La verdad de la santificación tenía un lugar más elevado, mucho más elevado en la manera de pensar en la gente. Y la obra central del Espíritu Santo no era algún tipo de obra, algún tipo de fantasía extracorpórea, esotérica, sino que la obra del Espíritu se veía de manera manifiesta en la virtud, en la santidad de la gente. Ya no es verdad, la verdad de la santificación, santidad y piedad está ausente
casi ausente del cristianismo popular. Rara vez escucha usted un llamado de los predicadores populares, un llamado a separarse del mundo, a morir a los deseos de la carne, separarse del mundo, negar los deseos carnales. Y esto de hombres que dicen que creen que dicen, creemos en la doctrina de la elección, es una doctrina que les gusta, es muy consoladora, y también proclaman la justificación por la fe únicamente, estos hombres, y de vez en cuando van a hablar de glorificación, aunque no es algo muy serio para muchos, debería serlo, no lo es. Pero cuán poco se dice de la santificación. Es casi como si usted tiene que leer eso, tiene que regresar unos cientos de años atrás para encontrar algún libro. En lugar de esto, en las estrategias contemporáneas del pragmatismo, todos los anhelos del corazón humano egoísta son legitimizados y cosas que son del mundo son incorporadas en las iglesias como elementos necesarios para atraer a aquellos que a nivel superficial no tienen interés en Dios. Entonces tienes que encontrar qué les interesa y buscar atraerlos de esa manera. La nueva versión del cristianismo, inclusive algunos que dicen que son reformados en otros asuntos, está comprometida con importar la cultura y la moda del mundo y apelar a los intereses egoístas de la gente. Y tienen cuidado en evitar cualquier cosa que condena o convence de pecado o aterra o espera que la gente se olvide de sí misma, se niegue a sí misma y busque con toda pasión lo que es santo y honra a Dios. Y de nuevo, inclusive en iglesias en donde se cree la elección y la justificación y glorificación, parece haber indiferencia hacia la santificación. Por otro lado, hay iglesias fieles. Las iglesias a lo largo de los siglos eran teológicas, trascendentes, estaban centradas en Dios, exaltaban a Cristo y confiaban en que el crecimiento era la obra del Espíritu Santo, la santidad. Las iglesias se oponían a la mundanalidad y al pecado. La adoración era vista como pensar de manera reverente, humilde, profundamente acerca de las glorias de Dios. Todo eso ha cambiado. Las neoiglesias son psicológicas, sociológicas, pragmáticas, centradas en el hombre, usando el nombre de Jesús simplemente como un favor, confiando en que su crecimiento para su éxito es simplemente en términos de modelos mundanos, redefiniendo la adoración como una estimulación musical sin pensar, y los nombres de Dios son usados, pero realmente con poco impacto, porque la gente está más interesada en sí misma que en Él, más comprometida con la satisfacción personal que con la santificación. La asistencia y la lealtad a la iglesia no está relacionada con al amor de la verdad y el amor de Dios, sino al amor de uno mismo, hacia uno mismo, de nuevo, que agrada a la persona. De nuevo, ¿cómo llegamos aquí? Bueno, algunos de estos historiadores, un hombre llamado Ruth y otro, Taylor, rastrean esto a Freud, quien murió en 1939, el padre de la psicología y el psicoanálisis. Y parte de lo que Freud dijo es que toda persona debe estar libre de todo refreno. Debe ser auténtico, esa era la palabra, auténtico. Para ser una persona auténtica tienes que ser leal a ti mismo y tienes que aceptar la legitimidad de tus propios deseos. Esto es autenticidad, en otras palabras, debes ser quien eres. Este es tu verdadero yo. Obviamente, los pecadores más liberados son los jóvenes, que no tienen el refreno que viene de las lecciones de la vida. No tienen el refreno que viene de un trabajo, de responsabilidad, de un jefe, del deber, del éxito, del fracaso, de malas decisiones. Entonces, en su juventud, albergados por su tiempo en la escuela y la familia, son perpetuamente adolescentes. Son adolescentes perpetuos, pero son auténticos. Ellos son quienes son. Entonces, el deseo juvenil y responsable es elevado a un lugar noble. Y el adolescente perpetuo es visto como la persona más auténtica. A lo largo de los años, desde Freud, esta autenticidad juvenil ha
permeado la cultura, a tal grado que casi toda la promoción tiene que ver con concentrarse en los jóvenes de 24 años que tienen menos dinero, que viven ahí en el sótano de la casa de sus padres, pero definen la autenticidad en la cultura. Y debido a que la iglesia predicó en contra de ese tipo de autenticidad, esa expresión pecaminosa, rechazaron a la iglesia y decidieron que la iglesia está llena de hipócritas que no son auténticos, que están jugando un juego.